pero porque Jesús resucitó, tenemos esperanza. Dígale a que está a su lado, hay esperanza, dígale. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Pregúntele que está a su lado, ¿y de qué esperanza me hablas? No, no la esperancita que el animalito verde que vuela. ¡Ay, llegó la esperanza! Dice la gente cuando ven un animalito de esos verdes volando, que se llaman esperanzas. ¿Quién conoce las esperanzas? Y dice, ¡ay, me está visitando Dios! Imagínense. Tengo esperanza de que voy a conseguir la novia, el novio antes de que me muera, dice el que ya tiene 40, 50. ¿Cuál es nuestra esperanza? El apóstol Pablo en Romanos 8 dice lo siguiente: Dios resucitó a Jesús y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Importante entender esto. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, esto Dios lo hará por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Permítame continuar con algo que inicié en la mañana. Si usted no vino al primer servicio, se perdió de una palabra exquisita, gloriosa, sobre las últimas 7 palabras o frases de la cruz a través de la boca de Jesús. Vimos esas 7 palabras o frases que tienen mucho contenido para nuestra vida. Pero permítame agregarle algo que no dije en la mañana. Aunque no sabemos el día en que Jesús nació, un día nació al igual que usted, al igual que yo. Pero sí sabemos que murió en un viernes. El sábado lo metieron a una tumba. Pero la buena noticia es que en un domingo como hoy resucitó. Al apóstol Pablo, habiendo sido un político y religioso equivocado y desviado de Dios. Ponga atención, político y religioso equivocado y desviado de Dios, porque matando a los discípulos de Jesús creía que hacía la voluntad de Dios. Pero se le reveló la resurrección de Jesús y vino a ser uno de los testigos más grandes de lo que estamos hablando hoy, que es la resurrección. En 1 Corintios, el apóstol Pablo, a quien se le revela el Jesús, no de la cruz, el Jesús, no el niño Jesús, porque un día, no sabemos cuándo, pero nació al igual que tú y que yo. Se creció en sabiduría, en temor a Dios, hizo muchos milagros, pero luego a los 33 años termina en una cruz como un cualquiera. Y si solo hubiera nacido y hubiera ido a la cruz, hubiera muerto y no resucita, entonces no hay esperanza para nosotros. Porque Jesús entonces hubiera sido uno más que nació y murió. Pero a este hombre político, religioso, desviado, equivocado, que perseguía a los discípulos y los mataba, todo el que dijera que creía en Jesús, que era un seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús, él los mataba.
y camino a un lugar buscando a otros discípulos, se le aparece, o más bien oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y usted ya conoce la historia. Si no, léala, ahí está en la Biblia. Pero en 1 Corintios, a este hombre que Jesús se le reveló, en 1 Corintios 15 dice la palabra: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre llamado Adán, también por un hombre llamado Jesús, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, yo no sé si quiere decir los que somos de Cristo, resucitaremos en su debido tiempo. Insisto en lo que ya dije: si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación, y sobre todo vana hubiera sido la muerte del llamado Jesús. Sin resurrección, que es lo que quiero darte a entender, sin resurrección, la cruz donde Jesús fue crucificado hubiera sido simplemente una cruz donde hubiera muerto, donde los romanos, donde los romanos torturaban a los esclavos rebeldes, torturaban a los enemigos del Estado, o sea, de la política, torturaban a criminales de bajos recursos. Entonces, permítame decirle que si la resurrección no fuera cierta, Jesús murió como un esclavo, como un rebelde, como un criminal, lo cual lo hacía ser uno más de los tantos que ya habían torturado en esa cruz. Mas sin embargo, la diferencia fue que Jesús resucitó, aun cuando él mismo, lo dije en la mañana, aun cuando él mismo, habiendo resucitado a uno llamado Lázaro de 4 días de muerto, si Jesús no resucita, no importa que haya nacido, no importa que haya ido a la cruz, porque si no resucitó, simplemente terminó como un criminal más, sin ser criminal, como un delincuente más sin serlo, porque ahí terminaban todos los delincuentes, torturados en una cruz. Pero nosotros veneramos mucho la cruz. Nosotros le damos auge al nacimiento de Jesús. Hacemos ritos en honor a la cruz. No quiero ofender la fe de nadie, no es mi intención, pero sí abrirte los ojos. Que si Jesús, el del pesebre, el niño Jesús, que todos tiernamente hablan de él, ¿en cuándo? En Navidad se habla del niño Jesús, y luego se habla de su muerte, pero muy poco se habla de la resurrección. Muy poco, muy poco. Jesús murió
resucitó y está vivo. Mas sin embargo, murió Budas y está en la tumba. Murió Mahoma y está en la tumba. En la tumba de Budas y en la tumba de Mahoma siguen los huesos. Pero yo no sé quién más, hermana Heidi, hermano Ronnie, ya tuvieron el privilegio de ir a Jerusalén y entraron a la tumba donde habían puesto a Jesús y está vacía. Está vacía. ¿Cuántos quisieran ir conmigo a Jerusalén, a la Tierra Santa? ¿Nos vamos ahorita? No, porque están matando, dice mi esposa. No, ahorita no me lleves, dice. Oiga, la buena noticia de la resurrección de Jesús es que cuando retorne, dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, tampoco queremos, dice el apóstol Pablo, este apóstol fue el que se le reveló la resurrección. Mire, los discípulos que caminaron con Jesús y les habló de la muerte, de resurrección, y aún cuando resucita, Tomás no cree. Antes de ir a la cruz, un Pedro lo niega, y aquel conflicto, aquel revolú en ellos, a pesar de que Jesús estaba muy cerca de ellos, les enseñó todo, les habló de todo lo que iba a acontecerle, pero que el tercer día se iba a levantar, porque es necesario que para que la semilla dé fruto, dice, primero muera. Y aquí un fruto de Jesucristo. Yo no sé quién más es fruto de Jesús, pero yo creo que habemos un par de frutos acá, ¿verdad? Pero dice el apóstol, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, a los que murieron en él, a los que murieron en él, a los que murieron en él. Aló, incluido uno de los de la cruz. Y dice, ¿dónde me quedé? A los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuántos tenemos familiares, amigos que murieron en Cristo? Mire, le voy a dar algo ahí para su matate, dijeran allá en Guate. Cuando alguien de su familiar muera en Cristo y lo esté velando, no llore. No llore. No llore. Porque el morir en Cristo es ganancia. Ganancia. Amén. Hay que celebrar la muerte de los que mueren en Cristo. Pero por supuesto, el que no muere en Cristo, hermano, yo no sé si voy a llorar o qué, pero es muy difícil quedarse con un pensamiento de que alguien que tal vez tuviste la oportunidad de hablarle y murió y no le hablaste y se muere sin Cristo en su vida. Te va a quedar eso en tu mente, en tu corazón toda la vida. No sé si se te llegue
a borrar ese momento, pero los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Yo vengo a alentarte, no con el mensaje del Jesús que nació un día, del Jesús que murió un día, porque si no resucita, en vano sería que yo me parara acá a quererte a manipular, a hablar de algo que tal vez ni yo mismo estoy creyendo o tú medio estás creyendo, porque déjeme decirle que hasta el día de hoy muchos no creen en lo que nosotros creemos. Por lo menos muchos no creen en lo que yo creo. Mi Cristo nació un día, fue a la cruz, fue a la tumba, pero se levantó. Vive, Él vive, Él vive, Él vive. Esa es mi esperanza. No sé cuál es tu esperanza, pero la religión no salva, la religión no da esperanza, la religión mata, la religión es peligrosa, la religión te puede condenar, pero Cristo murió para librarte de la condenación. Pero no solo a través de su muerte, Él se levantó de la tumba al tercer día, y cuando eso sucedió, la tierra tembló. La tierra se estremeció. Ramashatarabá. Aleluya. Esa es nuestra esperanza. No es estar diciendo soy cristiano sin saber para dónde vas, sin saber por qué estás aquí hoy. También los musulmanes se reúnen, pero no creen en el Cristo resucitado. Cristo no fue solo un profeta, Cristo no fue solo a la cruz, Él fue a la tumba como Mahoma, como Buda, pero Él se levantó, se levantó, se levantó. Y si hoy yo muriera al sonar la trompeta, porque oye, esta es otra, mayor que la resurrección es el retorno. Ponme atención, mayor es, vuelvo a decirlo, mayor es el retorno para los que lo están esperando, no para los cristianos. El retorno no es para los cristianos, el retorno no es para todo el mundo. Los milagros son para todo el mundo, pero aún los milagros los puede recibir por un brujo, por un hechicero. Más en vano sería nuestra fe si solo creéramos que Jesús se levantó y resucitó, porque Lázaro resucitó por el poder de Dios, como también resucitó Jesús por el poder de Dios. Pero antes de morir, antes de ir a la cruz, le dijo a los discípulos: yo me voy, pero un día retornaré. Un día volveré. Un día, a los que hayan vivido para mí, yo los levantaré de entre los muertos. Tienes que entender el día de hoy que hay dos tipos de resurrecciones, dos tipos de levantarse, o dos formas de levantarse entre los muertos. El primer levantarse de los muertos será cuando la trompeta suene. Para los que hayan muerto en Cristo y los que hayamos quedado y estemos viviendo para Él, seremos transformados y llevados a las bodas del Cordero por 7 años. Por 7 años. ¿Sabe qué es lo que sucede? Nosotros sabemos celebrar con licor, con droga, con cualquier otra cosa, pero no sabemos celebrar la resurrección de Jesucristo y el mensaje de que Él retornará un día.
Aleluya. Yo sé que usted no vino para oír confrontación, pero tenemos que ser confrontados cuando no estamos viviendo una vida para Dios. Somos confrontados, pero quien vive para Él, esta palabra es la buena noticia. Porque Jesús le dijo a los discípulos: voy a morir, me voy a levantar, me voy a ir, pero un día retornaré por ustedes. Retornaré por ustedes. Para ir concluyendo, aquí prefiero sudar yo. Usted suda en el campo jugando detrás de una pelota de fútbol. Aquí esto es bueno. Buen sudor. De aquí yo salgo contento, alegre, bendecido, en paz. No porque no vine en tal forma, me voy con más paz porque cumplí con mi misión. Mientras usted rechaza algo de lo que se dice, yo me voy tranquilo. Me voy casi como cuando Jesús dijo desde la cruz: consumado es. He cumplido con lo mío. Después de salir de acá, tú tienes que cumplir con lo tuyo. ¿Y con qué tienes que cumplir? Ah, sí, pastor, tengo que ir a trabajar mañana. Cumple con la palabra que Dios está hablando a tu vida. Sé responsable de tu alma. Nadie va a ser responsable de tu alma. En Block Island dije algo el jueves y lo voy a decir acá. Hay gente que dice: cuando Cristo venga, aunque sea del calcañal de mi abuela, me agarro. No te vas a poder agarrar de ninguno. Si no agarraste la vida en serio, si Cristo viene, no vas a verlo, no vas a oír la trompeta, no hay mensaje ninguno, no habrá más chance para tu vida como lo tienes hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy, decirle que está a tu lado: hoy, cabezón, dile hoy, no mañana, cabezona. Cabezona no es mañana. Mañana. Puro faraón. ¿Cuándo quieres que te quite las ranas? Mañana, dice el faraón. Y se volvió a acostar otro día con ranas en la cama, hermano. ¿Cuánto más vas a soportar las plagas? Ay, Señor. Concluyo. En la mañana hablé de 7 palabras o frases de la cruz expresadas por Jesús, y concluyo con 7 acontecimientos más 1, 8, siendo el 7 que representa la perfección, pero el 8 representa algo más que la perfección. Y es que del cielo Jesús fue enviado al vientre de María. Del vientre de María fue trasladado a un pesebre. Del pesebre, pronto que va creciendo y va madurando, y le va dando cumplimiento aún desde pequeño al propósito que Dios tenía con su vida. Del pesebre, por decirlo así, se traslada a 12 hombres, a 12 discípulos. Lo quiero resumir de esta manera: de los discípulos a la cruz, de la cruz a la tumba, de la tumba al infierno y del infierno al trono. Pero del trono, cual un día vino como cordero, como hombre, un día
así como vino de ese trono, a ese trono regresó y de ese trono volverá, pero ya no como cordero, ya no como redentor, ya no como libertador, sino vendrá como rey, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, para gobernar por 1000 años con su amada iglesia. 7 acontecimientos sorprendentes que se te tienen que revelar para que vivas para Dios, y el mismo Espíritu que resucitó a Jesús te resucite a ti en su retorno. Nacer fue necesario, morir fue necesario, ir a la tumba fue necesario, fue necesario que naciera, perdón, que resucitara, pero más necesario e importante es su retorno. Y esta esperanza no la tienen los religiosos. Puedes ser muy devoto a tu religión, pero si en los 7 más 1, 8 acontecimientos de Jesús no se te revelan a tu vida, porque el nuevo nacimiento de Jesús lo celebran para emborracharse, para hacer su fiesta, para hacer sus rituales, para recibir regalos ellos. Diciembre, Navidad, el niño Jesús nace y creen que el nacimiento o la celebración del nacimiento es para ellos, y no como una revelación para no meramente celebrar, sino vivir para Dios. Luego llega lo de la cruz, lo de la resurrección, pero la gente no tiene revelación de la resurrección. Si tú tuvieras la revelación de los 7 acontecimientos más 1, 8, siendo el 8 el retorno de Jesús, tú vivieras para Dios. Tú vivieras para Dios. La Biblia dice que nadie que no se consagre no verá a Dios. Nadie. Por gracia somos salvos, no por obra humana. Pero la gracia tiene requisitos. Todo tiene requisitos en la vida. Te pagan porque trabajas, comes porque trabajaste, ganaste y te pagaron. Todo tiene requisitos. Todo. Para tener buena salud hay requisitos. Tienes que cuidar cómo comes, qué comes. También para retornar al cielo, y no para vivir allá, sino solamente por 7 años. 7 años seremos tomados para celebrar una fiesta que, así como no te pierdes ninguna acá en la tierra, yo te invito a que no te pierdas esa del cielo. No te la pierdas por nada. Pero ¿sabes qué es lo triste? ¿Sabes qué es lo triste? Sabes celebrar tu cumpleaños, sabes celebrar el cumpleaños de los tuyos, de tus hijos, de amigos, y quieres ser el primer invitado a esa fiesta, y quieres que tus invitados a tu fiesta lleguen, pero no sabes, porque no se te ha revelado la fiesta del cielo, que durará 7
años. 7 años. Pero no te sabes perder las fiestas del mundo. Pero lamentablemente la fiesta de las bodas del Cordero, muchos se la van a perder. ¿Sabes por qué? No porque te lo esté diciendo yo, sino porque al igual que alguien acá no tiene estas revelaciones, no tiene este entendimiento. Porque si lo tuvieras, si tú creeras en el retorno de Jesús, tú te consagrarías, tú vivirías para Él. No vivirías para tus placeres, vivirías para Él. Pero como no tienes revelación de eso, entonces tú vives. Jesús mismo tuvo que rechazar se dice, ¿verdad? O hacer a un lado su voluntad. Y dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Dios te trajo hoy para decirte: vive para hacer mi voluntad. Vive para hacer mi voluntad. Pero nadie te lo puede exigir y mucho menos imponer si no se te ha revelado. No el Jesús del pesebre, no el Jesús de la cruz, no el Jesús de la tumba y el resucitado, sino el Jesús que promete que un día retornará. Te puedes poner sobre tus pies. Nacer fue necesario, morir fue necesario, que resucitara fue importante, pero mucho más importante, hermano Esvin, es su retorno. La consagración viene de la revelación. Yo sé Biblia. No te es suficiente eso. A Dios no le impresionas con tu mucho conocimiento. Yo sé más que usted. Yo he leído la Biblia 10, 20 veces. No impresionas a Dios con eso. A Dios lo impresionas cuando dices en tu humanidad que es bien difícil negarte a ti mismo y decir: no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando tú puedes llegar ahí es porque se te comenzó a revelar algo mayor que solo entender que Jesús nació, que Jesús murió, resucitó. La religión musulmana es grande en el mundo. Muchos seguidores, muchos discípulos. Mejores que todos los cristianos juntos. Leales a su religión. Mueren por la causa. Por dos razones ellos mueren: por la causa y por Dios. Dos razones importantes, tan importantes que se las inculcan, se las enseñan, se las meten a sus hijos, a sus generaciones. Pero nosotros los cristianos creemos que basta con un domingo. Los musulmanes todos los días, donde quiera que se encuentren, en aeropuertos, en hospitales, donde sea que estén, en el negocio, en la hora más vendida, más movida de sus negocios, en la hora de la oración, cierran negocios. Detienen en el aeropuerto los aviones. No sale si un musulmán que va en un avión y que va a salir, si está orando, no sale ese avión. Tienen una influencia política, porque su mentalidad es convertir el mundo en un estado. No es contra ellos que se está peleando,
en este momento? Claro que sí, porque nació uno que no tenía que nacer, llamado Ismael. Cuando usted no conoce historia, no historia cualquiera, sino de las que debería de interesarse, entonces a usted, cuando se le haga interés en escudriñar la palabra, se le va a empezar a revelar algo. Yo he leído la Biblia. Si el diablo sabe más que tu Biblia, el diablo conoce más de la eternidad que tú. Entonces, si la resurrección no es cierta, y más que la resurrección, no es cierto que Jesús retornará, los musulmanes están esperando. Los religiosos, los judíos esperan un Mesías, porque dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Yo quiero dejar establecido en esta casa que mayor que el nacimiento, que mayor que los milagros, que mayor que la muerte o la cruz, que mayor que la tumba, que mayor que la resurrección, porque Lázaro resucitó. Hay predicadores que Dios les ha dado tal unción que han resucitado. En un pequeño lugar en Guatemala llamado Almolonga, hay un hombre, un pastor, que ha resucitado más de 20 personas. Porque Jesús dijo: mayores cosas harán en mi nombre, dijo. Oiga, este pastor ha resucitado más de 20 muertos. Ese solo te estoy hablando de uno. Pero si estos muertos vuelven a la misma vida que estaban viviendo, desagradable a Dios, en vano es para ellos que Jesús haya resucitado. Pero si se consagran como Lázaro, Lázaro pasó por la muerte y el proceso de la descomposición para Jesús resucitarlo. ¿Por qué? Porque antes, en vida, no le importaba ser un discípulo de Jesús. No le importaba lo de Dios. Pero María, una de sus hermanas, muy íntima de Jesús, por ella, no por Marta, porque Marta, en vez de decirle gracias, te agradezco por haber venido, le dice: si hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Allá estaba María. Y le dijo Jesús a Marta, que argumentaba en contra de él, porque ella relacionaba que había llegado tarde Jesús. Dígale que está a su lado: Jesús no está tarde contigo, dígale. Jesús no está tarde. A algo tenés que morir, a algo Dios te quiere matar. Pero Lázaro pasa por ese proceso con el fin de que viviera para Jesús. Entonces se volvió devoto. ¿Qué estás esperando? ¿Llegar a un lecho al lecho de un hospital? ¿Llegar a la cárcel para decir: si me sacas de acá, Dios, entonces te sirvo? Hoy tienes la más grande oportunidad. Muchos no abrieron sus ojos el día de hoy. Mira, tú los abriste, estás respirando, estás en el mejor lugar. No te han matado porque hay propósito de Dios con tu vida.